Hola con todos. Ahora vamos a desarrollar el segundo capítulo que corresponde a lo que es cáncer de próstata, que es uno de los capítulos también bastante preguntados en los exámenes y habitual pues de ver en la práctica clínica, en la práctica hospitalaria. Bien, vamos a empezar pues diciendo que el cáncer de próstata constituye la neoplasia maligna sólida más frecuente en el aparato genitourinario masculino y en general dependiendo dónde sea realizado el estudio, también es considerado como la neoplasia sólida más frecuente en el hombre, ¿no? En general. Aunque algunos estudios la consideran como la segunda neoplasia después del cáncer de pulmón, ¿no? Eso va a depender, dependiendo en dónde se realice, en qué país, en qué latitud se realice el estudio, ¿no? El 95% de este cáncer de próstata en la patología pues son adenocarcinomas, sobre todo originados en la zona periférica, y generalmente es multifocal. Y hay que recordar que una lesión precursora del cáncer de próstata es la neoplasia intraepitelial prostática, ¿no? Un PIN, como se le conoce. Es, Ahora vamos a recordar, como hablamos en el capítulo anterior, las zonas, ¿no? Según McNeil, donde hemos dicho pues que de estas cuatro zonas, la zona donde se desarrolla en su mayoría el cáncer de próstata es aquí en esta zona periférica, ¿no? Más o menos un 75-80% se desarrolla en la zona periférica, y con un menor porcentaje se puede ya la neoplasia desarrollar en la zona central o incluso hasta en la zona de transición, ¿no? Considerándolo los cánceres en esta zona como menos agresivos, ¿no? Pero la mayoría de cánceres, acuérdense, zona periférica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata? Tenemos tres factores principales que están bien documentados que se relacionan a lo que es cáncer de próstata, ¿no? Uno es la edad incrementada. Quiere decir que a medida que pasan los años, a medida que el hombre tiene más años, tiene más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Bien, otro es el antecedente familiar. A los familiares, sobre todo de primer grado, ¿no? Si por decir un paciente tiene su hermano o tiene su papá con cáncer de próstata, pues tendrá mucho más riesgo de tener cáncer de próstata, ¿no? Que si no tuviera cáncer en la familia. Y otro factor bastante documentado también es la raza, sobre todo pues la raza negra, ¿no? Que es la raza que está con mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. Otros factores menos importantes pues se consideran la dieta, ciertos alimentos y ciertos también factores ambientales, ¿no? Aunque los estudios no han demostrado pues de forma fehaciente esta asociación. Bien, y otra cosa que tienen que recordar es que no hay todavía evidencia científica que relacione la hiperplasia benigna de próstata con el desarrollo de cáncer de próstata. ¿Ok? Acá les dejo una imagen para que se acuerden un poco de qué personas, de qué varones están más predispuestos a tener o desarrollar esta neoplasia maligna. Acá para que no olviden que a medida que pasan los años, ¿no? Como vemos abajo en la zona horizontal, la edad del paciente, a medida que va avanzando la edad del paciente, entonces la incidencia de esta neoplasia de cáncer de próstata va a aumentar. Y más o menos como ven en el rango pues de 65 a 75 años, de donde se va a encontrar la mayor incidencia de esa enfermedad. Bien, y pues a lo contrario, ¿no? Ven menores de 35 años, ¿no? O menores de 30 años incluso, pues es muy raro encontrar
enema de próstata. En cuanto a la clínica, tenemos que reconocer, ¿no?, que esta neoplasia maligna es una enfermedad que se desarrolla lentamente, ¿no? No es que, a diferencia de otros cánceres que pueden ser agresivos y pues en unos meses de repente producen hasta la muerte del paciente. En el caso del cáncer de próstata, generalmente pues el tiempo de latencia es bastante largo, ¿no? Se considera como un intervalo más o menos de 10 años hasta que la enfermedad se desarrolle realmente de forma clínica, de una forma pues en la que el paciente ya note los síntomas. La sintomatología es muy diversa, ¿no? De acuerdo en qué estadio se diagnostique, se encuentre el cáncer. Eh, y generalmente los más frecuentes pues son los síntomas urinarios, ¿no?, del tracto urinario inferior, o los síntomas de prostatismo, ¿no?, que pueden asemejar los síntomas del HEP. Un paciente tiene los síntomas, como bien habíamos mencionado en la clase de HEP, viene con síntomas obstructivos o irritativos, y pues acuérdense que siempre hay que descartar el cáncer de próstata porque puede superponerse los síntomas. Hasta incluso un 25% de las retenciones urinarias agudas tienen como etiología el cáncer de próstata, ¿no? La principal etiología de la retención urinaria aguda es la hiperplasia benigna de próstata, pero como vemos hasta una cuarta parte pueden ser causadas por el enema de próstata. Y se dice pues que más o menos un 25% ya tiene metástasis al momento del diagnóstico. Entonces el paciente viene con sintomatología de metástasis, ¿no? De acuerdo a dónde se desarrolla la metástasis, tendrá la sintomatología. Por decir, si tiene metástasis a hueso, que es uno de los lugares más frecuentes, entonces pues podrá venir, por ejemplo, con dolor óseo, ¿no? Aparte de repente del prostatismo que tiene, ¿no? Bien. Para el diagnóstico fundamental, uno, hacer el tacto rectal, y dos, se considera pues el dosaje, ¿no?, en sangre de lo que es el antígeno prostático específico. Tacto rectal, encontraremos una próstata, ¿no? A diferencia del HEP que la encontramos blanda, acá en el enema de próstata pues la podemos encontrar blanda si está en estadios muy incipientes, ¿no?, unos estadios muy localizados, pero clásicamente se dice que el tacto rectal ya en un enema de próstata que está ocupando gran parte de la próstata pues es una próstata dura, una próstata aumentada de consistencia, o incluso ya una próstata pétrea, ¿no?, una consistencia como piedra, como su nombre lo indica. Aparte pues en el enema de próstata los bordes ya no están definidos, se encuentra una próstata dura, fija a los planos adyacentes, e incluso se pueden sentir nodulaciones, ¿no?, en la superficie de la próstata. Acuérdense que a través del tacto rectal sobre todo vamos a palpar la zona periférica de la próstata, ¿no? Entonces, como la María se encuentra aquí en la zona periférica, justamente vamos a, con el tacto rectal, identificar la mayor parte de los cánceres, pues, ¿no?, a través del examen digital rectal. Bien, y sobre el PSA vamos a hablar un poquito para que se tengan idea. Bueno, pueden preguntarle también sobre este antígeno prostático específico, ya que es una glicoproteína de un peso molecular aproximadamente de 34 kilodalton. ¿Dónde es producido el PSA? En las células epiteliales de la próstata. Bien, no es producido en el estroma ni en otro sitio de la próstata, sino las células epiteliales son las que la producen. Este PSA se puede encontrar de forma libre o de forma ligada a proteínas, ¿no?, en lo que es la sangre. Se considera como una proteasa, ¿no?, o una proteincerasa, se considera, una proteína serina, perdón.
y pues la, su función del PSA es la licuefacción del semen. Bien, o sea que va a disolver el coágulo formado por el semen para que los espermatozoides puedan pues desplazarse y de esa forma lograr, ¿no? Cuando estén en el tracto genital, en el tracto genital femenino, y bueno, se pueda realizar lo que es la fecundación. Además, este el recordar que el antígeno prostático específico no es específico del cáncer de próstata, bien, pero es la prueba más sensible para su diagnóstico. Tiene una sensibilidad bastante rentable, pero no es específico de cáncer de próstata. Eso es importante que fijen también ese concepto. ¿Por qué? Porque no es específico, porque pues tiene una producción extraprostática aparte, ¿no? de secretarse ahí en la próstata. También se ha encontrado secreción del PSA en las glándulas periuretrales, en algunas tumoraciones de mama, benignas o malignas, en el páncreas, etcétera, ¿no? Y hay situaciones pues que aumentan el nivel del PSA, ¿no? Como son el masaje prostático, procedimientos que se hagan en la vía urinaria, ¿no? Como cistoscopía, una biopsia prostática, y una de las causas más frecuentes que eleva el PSA son las infecciones prostáticas, ¿no? Sobre todo las prostatitis agudas, ¿no? Van a elevar el PSA. Y hay situaciones que lo disminuyen. Una de ellas, pues, no deben olvidar, son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿no? Finasteride, dutasteride, que reducen el PSA aproximadamente hasta la mitad. Bien. En cuanto al screening de cáncer de próstata, bien, según la última consenso de la Asociación Americana de Urología de este año 2013, pues se considera que este screening para el cáncer se debe hacer tanto con el PSA como con el examen dígito rectal, ¿no? El tacto rectal, a hombres entre los 55 y 69 años. Bien, y se debe hacer pues aproximadamente cada 2 años, ¿no? No hace falta que se realice anualmente. Esa es la consideración que se hace, y no recomienda esta asociación pues hacerlo ya a varones mayores de 70 años, ni mucho menos pues que tengan una expectativa de vida menor a 10 a 15 años, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque si se hace después, como habíamos visto, el, el diagnóstico, ¿de qué serviría darle un tratamiento al paciente cuando la expectativa de vida es corta, ¿no? Y habíamos visto que el cáncer de próstata pues es uno de los cánceres de evolución bien lenta. Generalmente los pacientes no llegan a fallecer del cáncer, sino pues fallecen de otras cosas, otras comorbilidades, enfermedades cardíacas, renales, etcétera, al menos del cáncer de próstata, ¿no? Y por debajo de 55 años tampoco se recomienda hacer el PSA, salvo que los pacientes pues tengan muchos factores de riesgo, no, como ya he mencionado, y pues queda a juicio clínico del médico a pedirlo. Pero los estudios han demostrado que la mayor ventaja en cuanto a la, a la supervivencia es entre este rango, ¿no? 55 a 69 años. Acá vemos en el gráfico, ¿no?, como las células epiteliales van a secretar lo que es el PSA, bien, al lumen seminal, ¿no? Y pues este PSA luego va a atravesar la membrana, las células basales, la membrana basal, hacia la circulación sanguínea, bien, hacia la circulación sanguínea, de modo que puede estar como PSA libre o como PSA complejo. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa en el cáncer? En el cáncer las células basales
van a estar alteradas, su arquitectura va a estar desordenada. Como ven, va a haber, se podría decir ahí unos espacios, ¿no? Que van a producir que el PCA pues pase de una manera un poco más desordenada o más cantidad. Al igual, la membrana basal también va a estar de forma desintegrada, desordenada, la membrana basal. Entonces va a pasar el PCA, va a aumentar el PCA en la sangre, ¿no? Bien. Y recordar pues que en general valores normales de PCA se considera menos de 4, ¿no? De 0 a 4 se considera en general un PCA normal, ¿no? Y el PCA entre 4 y 10 es una zona gris, ¿no? En la cual vamos a tener que pedir el PCA libre para sacar el PCA índice, ¿verdad? PCA índice les había mencionado ya en la clase anterior que no es más que la división, ¿no? Entre el PCA libre sobre el PCA total. Y si se multiplica por 100%, pues nos sale el porcentaje, el índice del PCA. Si este es menor a 25%, como menciona el gráfico, o menor a 20%, entonces nos va a hacer sospechar de neoplasia maligna, nos va a hacer sospechar de cáncer. Si es mayor a 25%, también se considera normal. Y en general un PCA más de 10 también nos va a hacer sospechar de neoplasia, de cáncer. Entonces, todo lo que sea sospechoso de neoplasia finalmente nos va a llevar a tomar la decisión de realizar una biopsia prostática. Pero viene la pregunta, que la vamos a ver a continuación, ¿no? La fosfatasa prostática también es otro marcador que antiguamente pues se usó, actualmente no se usa para lo que es detección de cáncer de próstata. Es un marcador específico, sí se reconoce, pero el problema es que fosfatasa prostática va a detectar enfermedad extraprostática, o sea, cuando el cáncer ya está fuera de la próstata, cuando el cáncer ya está en estadio avanzado, metastásico, allí recién nos va a elevar la fosfatasa prostática. Entonces no va a ser útil en el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. ¿Cuáles son indicaciones de biopsia prostática entonces? Habíamos dicho un PSA total más de 10 nanogramos por mililitro. Si se encuentra entre 4 y 10 y el, y el PSA índice está menos del 20%, también se considera como criterio de biopsia. O si el tacto rectal es positivo, es sospechoso de cáncer de próstata, independientemente del valor de PSA. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un PSA normal, como vemos en esta tabla, un PSA de 0 a 1, o de 1 a 2,5, o de 2,5 a 4, podemos tener un cáncer de próstata. Hay un valor predictivo positivo para cáncer con estos valores considerados como consenso normales, ¿no? O sea, puede haber cáncer de próstata con un PSA normal, sí, un PSA normal. ¿No descartaría cáncer de próstata? No, no descartaría un cáncer de próstata, un PSA normal. Puede haber cáncer de próstata con PSA normal. Y muchas veces simplemente el tacto rectal sospechoso nos va a orientar hacia el diagnóstico. Bien, entonces el tacto rectal y el PSA se complementan. En los estudios demuestran pues que la sensibilidad para el diagnóstico aumenta si es que se utilizan los dos en conjunto, ¿no? PSA más tacto rectal tiene más sensibilidad que si se hiciera PSA solo o tacto rectal solo. ¿Cuántas biopsias se toman y de qué forma, no?
como ven acá los números, pues ha habido varios estudios que han comparado la cantidad de biopsias a tomar, desde 6 como ven hasta más de 21 piquetes o cores, se podría decir, ¿no? De la próstata. No se refiere al número de biopsias a tomar, no un día, 2 días, 6 días, no, sino al número de punciones que se debe hacer en la próstata cuando se la toma. Entonces, en general, los últimos estudios pues recomiendan hacer como mínimo unas 10 tomas de muestra en distintas zonas de la próstata. Y la forma de tomar, la mejor forma de tomar la biopsia de próstata es una biopsia de próstata ecodirigida, ¿no? O sea, dirigida por ecografía, en la que se puede evaluar la próstata y de esa forma tomar de acuerdo a las zonas, como habíamos mencionado anteriormente, diferenciar zona periférica, zona central, zona de transición, y de allí extraer pues las muestras, ¿no? Eh, y bueno, en algunos centros que no cuentan con esta biopsia prostática ecodirigida, pues la hacen una biopsia transperineal o dirigida con el dedo, ¿no? Dedo dirigida también se puede hacer. Esta biopsia eh, arrastra consigo pues cierta potencial de complicaciones, ¿no? Generalmente pues no va a haber complicaciones como vemos acá en este pastel, pero siempre hay riesgo de que pueda complicarse con infecciones, infección urinaria o prostatitis, con retención urinaria, con hematuria o incluso con rectorragia, ¿no? Porque es por acá por donde vamos a acceder a la próstata, por el recto, a través de una ecografía transrectal, ¿no? Y esto es importantísimo, la escala de Gleason, ¿no? En el 2005 pues hubo el último consenso para determinar cómo es la clasificación con el escala, con el score, la escala de Gleason, ¿no? Que tiene, como ven, va del 1 al 5 de acuerdo al grado de diferenciación, ¿no? Y el 1 más diferenciado, el 5 más indiferenciado. Entonces se hace la sumatoria cogiendo la población más predominante. Bien, si se encuentra por ejemplo un patrón de 3, entonces el más predominante se toma como Gleason 3 y el otro número será el Gleason el de más alto grado, ¿no? Por ejemplo, si el de más alto grado es 4, entonces será un Gleason 3 por lo que es más predominante, más 4, ¿no? Que es el de más alto grado. Entonces era un Gleason 3 más 4, por ejemplo, y nos dan un puntaje, como sacan el ejemplo, de 3 más 4, 7 sobre 10. Se cataloga un Gleason 7 sobre 10. Pero si nos da, por ejemplo, un 1 más 1, que es muy raro, pues va del 2 sobre 10, y el máximo grado sería que tenga un paciente pues un Gleason de 5 más 5, ¿no? Que nos dé un Gleason 10 sobre 10. Entonces el Gleason va del 2 al 10, ¿no? Así se considera. Obviamente este sería de mejor pronóstico y este pues acarrearía un peor pronóstico, ¿no? Porque tendría las células más indiferenciadas. Entonces, como como vemos acá, valores entre 2 y 4 se consideran un tumor bien diferenciado, entre 5 y 7 tumor moderadamente diferenciado y entre 8 y 10 un tumor indiferenciado. Y no olviden que este score escala de Gleason
tiene pues importancia pronóstica. Bien, importancia pronóstica. Vamos a ver el estadiaje de lo que es el cáncer de próstata. Bien. Bien, el TNM, que es el T de tumor, N de nódulo y M de metástasis, en el año 2010 es pues la última clasificación que se hace, que va a diferenciar a los tumores. En el caso de cáncer de próstata, acuérdense principalmente que el estadio T1 es un cáncer de próstata que no se ve, no se palpa. Bien, acá nosotros no con el tacto rectal no vamos a palpar la próstata, ¿no? Cómo es un estadio T1A? Es cuando se reseca, pues, digamos, por tratamiento de repente de hiperplasia, se hace una RTU y casualmente se encuentra en menos del 5% de estas muestras focos, no pequeños focos de adenocarcinoma. Se considera un T1A. Si se encuentra más del 5% en esta resección prostática, se considera un T1B. Y el T1C se considera cuando es un cáncer de la próstata que se detecta cuando el PSA esté elevado. Tenemos un paciente con que bueno, le hacemos el tacto y no nos parece sospechoso, pero el PSA está elevado. Le hacemos la biopsia transrectal ecodirigida y nos sale un cáncer de próstata, entonces se considera un T1C. Pero en el estadio T1, acuérdense, no se palpa el tacto rectal, pues es normal, ¿no? Porque la enfermedad aún es microscópica en este caso. El estadio T2 es un estadio que el cáncer está confinado a la próstata, no sale de la próstata. Bien, eso es lo que tienen que recordar. Y en el estadio 3 sí tienen que diferenciar, acordarse sobre todo el estadio T3B. Acuérdense ahí la neotecnia B de vesículas seminales. En este estadio, cáncer de próstata ya alcanza las vesículas seminales, sale de la próstata. El T3A también sale de la próstata, pero no alcanza las vesículas. En cambio, el T3B ya hay compromiso de las vesículas seminales. Bien, en el estadio T4 ya sale a invadir estructuras adyacentes, ¿no? Como el hueso, por ejemplo. O ya el cáncer se va hacia la vejiga, ¿no? En T4. Pero principalmente quiero que fijen que el T1, el cáncer de próstata que no se palpa, el T3B ya compromete vesículas seminales. Y con este T, pues vamos a, y aparte con el N, ¿no? Si hay presencia de ganglios, será N1. Si no hay presencia de ganglios, pues será N0 nada más. Igual con el M. Si no hay metástasis, M0. Si se encuentra metástasis, M1. Entonces con esto vamos a clasificar a los pacientes en 4 estadios. Además con el valor del PSA y con el valor del Gleason, que ya actualmente pues se consideran también parte para lo que es el estadio, se va a hacer este estadio por grupos. Y pues recordar que este estadiaje anatómico también tiene importancia pronóstica. Bien, entonces son dos factores principales que van a determinar el pronóstico, ¿no? El Gleason y el estadio anatómico
del cáncer de próstata, ¿no? Para estudios de lo que es queremos ver pues si hay presencia de ganglios, ¿no? Para ver el N pedimos pues una tomografía con contraste para estadiar al cáncer de próstata. Y eso sobre todo lo pedimos cuando vamos a querer ofrecer al paciente pues un tratamiento con intención curativa. Pedimos una tomografía más que paliativa, ¿no? La radiografía simple, si tenemos sospecha pues de metástasis óseas, acuérdense qué tipo de lesión se va a encontrar en hueso, una lesión osteoblástica, ¿no? Sobre todo a nivel de lo que es la columna lumbar. Con la radiografía simple podemos diferenciar o ver esto. La gamografía ósea es otra prueba para determinar la extensión del cáncer hacia huesos, ¿no? Es la prueba más sensible, ¿no? Que nos va a determinar la progresión de la enfermedad hacia huesos. Cuando es indicado, cuando el paciente presenta principalmente dolor óseo, cuando tiene un PSA más de 20 o si el Gleason es pues mayor a 7, ¿no? Son las tres indicaciones para pedir una gamografía ósea cuando sospechamos que el paciente ya tiene metástasis ósea. Bien, entonces con todo esto que hemos visto podemos clasificar, ¿no?, el cáncer de próstata localizado, localmente avanzado o metastásico, ¿no? Localizado, acuérdense, T1, T2, órgano confinado, ¿no?, a la próstata. Localmente avanzado, si ya está pasando a la próstata o está yendo a estructuras vecinas. Y metastásico, pues si ya hay metástasis hacia ganglios, ¿no?, que es uno de los lugares principales, o ya metástasis a distancia, ¿no?, hacia hueso o hacia otros órganos. En nuestro país, en Perú, tienen que tomar en cuenta, ¿no?, en este estudio que hicieron entre estos años, en lo que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el INEN, se encontró que el mayor porcentaje de los pacientes que se diagnostica de cáncer de próstata se encuentran en fase avanzada, en fase metastásica. Bien, a diferencia de otros países que de repente su mayor porcentaje pues se diagnostica en estadios localizados, en nuestro país la mayoría de los pacientes vienen en estadios avanzados, metastásicos. Entonces con esto vamos a poder vamos a poder esquematizar nuestro tratamiento. Para el cáncer de próstata localizado u órgano confinado, tenemos hasta 4 opciones, ¿no?, para tratar a nuestro paciente. Uno podría ser una abstención terapéutica o la vigilancia simplemente. Sobre todo se recomienda en los estadios T1A, ¿no?, en que no se hace más que vigilar al paciente, seguirlo, hacerle su dosaje de PSA o tacto rectal, ¿no?, y ver si pues si avanza o no. Sobre todo en pacientes en la que no se puede hacer otra cosa, ¿no?, aparte de estar el cáncer de próstata muy localizado. De repente el paciente no se puede operar, entonces se prefiere por el momento la vigilancia. En cambio, la prostatectomía radical consiste pues en que vamos a extraer la totalidad de la próstata, bien, y se plantea a los pacientes que tienen una esperanza de vida mayor a 10 años, ¿no? Es una opción curativa, al igual que la radioterapia, también es una opción curativa. Y pues también se da al paciente con una esperanza de vida
generalmente mayor a 10 años, ¿no? Y pues tiene dos modalidades, ¿no? La radioterapia externa y la braquiterapia, ¿no? Otro tipo de tratamiento que se puede ofrecer también pues es la crioterapia. Bien, entonces recuerden que estas dos opciones pueden ser consideradas como curativas. Y lo más importante es que eh, para efecto de los exámenes, la prostatectomía radical y la radioterapia la consideran a igual nivel. No es una más efectiva que la otra y las dos van a ofrecer casi los mismos resultados, ¿no? En cuanto a supervivencia, en cuanto a la curación del cáncer de próstata, van a ser para efectos prácticos similares. Bien, aunque quiero mencionarles que los estudios más contemporáneos sobre todo van un poquito más a favor de lo que es la prostatectomía radical, ¿no? Con una mayor supervivencia, un mejor performance, ¿no? De lo que es la cura del cáncer de próstata. Pero para efectos prácticos considérense que son ambas igualmente efectivas. Prostatectomía radical, como ven en el gráfico, pues se saca la totalidad de la próstata. Bien, y junto a ella también sacamos lo que son las vesículas seminales. Bien, con sus respectivos pues conductos deferentes, ¿no? Cada vejiga. Y pues siempre se trata de conservar el paquete que va a ambos lados de la próstata, el paquete en donde hay vasos, donde hay nervios, que son importantes para lo que es pues la función eréctil o para lo que es la continencia también, ¿no? De la orina. Entonces se trata de preservar y se saca la totalidad de acá de la próstata, vesícula seminal. ¿Qué complicaciones tiene esta cirugía? Las principales se podría considerar a la disfunción eréctil y a la incontinencia urinaria, ¿no? La primera más frecuente que la segunda, que sobre todo pues van a desarrollarse si es que hay en estos paquetes que habíamos mencionado, si hay daño, ¿no? Si hay compromiso y pues los nervios, como bien les he dicho, van a ser los encargados de estas funciones. Aparte pues se pueden generar fístulas urinarias y también puede haber lesiones del recto que está ahí muy cerca, u obstrucciones del cuello de la vejiga, ¿no? En el cáncer de próstata localmente avanzado hay controversias, no hay un tratamiento que se demuestre que sea absoluto, ¿no? Se puede hacer varias cosas también. Una prostatectomía radical se podría hacer, sobre todo en el estadio T3A, en el que no hay todavía compromiso de vesículas seminales. Sale de la próstata pero no coge las vesículas seminales. Es algo todavía controversial incluso hacer o no hacer prostatectomía radical en este estadio. Algunos van por la radioterapia y otros también pues plantean de que la hormonoterapia, que lo vamos a ver, sería efectiva en este caso, ¿no? En este estadio. En el cáncer de próstata avanzado o metastásico, la primera opción o la opción que se debe tomar siempre es la hormonoterapia. Hormonoterapia o la terapia de deprivación androgénica, ¿no? En que tiene pues sus dos modalidades, tanto castración quirúrgica como castración médica. Castración quirúrgica es la realización de lo que es una orquiectomía bilateral, es decir, vamos a retirar los dos testículos, ¿no? Vamos a retirar
los órganos donde se produce la testosterona, que es la hormona pues que va a alimentar este cáncer, ¿no? Entonces recordemos que es un cáncer pues que es dependiente de las hormonas, dependiente de los andrógenos, y haciendo la arquectomía bilateral por vía escrotal, ¿no? Vamos pues a depletar los niveles de testosterona, de andrógeno, con con el posterior control pues del cáncer. No va a permitir que avance más de lo que está. Bien, es el considerado, por así decirlo, el gol estándar en cuanto a la deprivación androgénica. Pero, ¿qué pasa? Que a medida que pasan los años, pues surgieron drogas, surgieron fármacos que reemplazaron o que intentaron reemplazar lo que es la orquiectomía, ¿no? Haciendo una castración médica. Porque pues los pacientes tenían pues muchas veces eh, alteraciones o problemas pues psicológicos, ¿no? Al ver que no se quedaban al ver que se quedaban sin testículos. Entonces fueron surgiendo varios grupos de medicamentos. Entre ellos pues tenemos a los antiandrógenos, como representantes están la flutamida, la bicalutamida, análogos de la LHRH, que son la análogos de la hormona liberadora de la hormona luteinizante, ¿no? Como representantes tenemos leuprolide, triptorelina, los antagonistas de la LHRH de Garelix, e incluso los estrógenos, ¿no? Como representante del dietil estilbestrol. Bien, entonces de acá tienen que recordar que en cuanto a análogos de la LHRH, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si damos análogos de la LHRH, entonces los niveles de hormona luteinizante van a aumentar, va a aumentar FSH, va a aumentar LH, y ¿qué va a pasar en un primer momento? También al aumentar la LH va a producir pues que se estimulen las células de Leydig y va a aumentar la presión de testosterona. Pero se preguntarán, ¿pero qué pasa acá? Los análogos van a aumentar la testosterona, van a aumentar entonces el problema de lo que es el cáncer, no va a haber más alimento. Pero acuérdense que existe el feedback negativo. Entonces va a aumentar en un inicio la testosterona, pero va a llegar un momento en que se satura y el feedback pues, negativo va a frenar esta secreción, y también con el la consiguiente depresión de la testosterona, ¿no? Y pues esto va a generar, esto tiene importancia porque al inicio, cuando empezamos con el tratamiento de los análogos de la LHRH, vamos a tener que asociar antiandrógenos, ¿no? Para proteger de alguna forma este aumento de la testosterona. Entonces se recomienda asociar al inicio del tratamiento antiandrógenos, ¿no? Por decir, la flutamida se da 2 a 3 semanas y posteriormente se retira los antiandrógenos y se siguen los análogos, ¿no? De la LHRH. La ventaja que ofrece los antagonistas de la LHRH es que no va a necesitarse, no, a diferencia del otro, porque van a antagonizar de manera directa el eje. Me olvidé de mencionarles ese fenómeno en que los análogos de la LHRH van a aumentar testosterona y pueden aumentar el problema de cáncer de próstata, no pueden como que reavivar, es como echar más leña al fuego. No se conoce como el fenómeno de flare o fenómeno de llamarada que pueden producir los análogos de la LHRH. Bien, se pueden preguntar en los exámenes, fenómeno de flare o de llamarada. Y la quimioterapia en cáncer de próstata, no,
es dada pues cuando ya el cáncer de próstata es resistente a la castración, cuando los demás esquemas como la hormonoterapia pues ya no hacen efecto, entonces recién se pasa a la quimioterapia. No tenemos varios grupos, como ven, de fármacos que se pueden dar. Entonces, a diferencia de otros cánceres, ¿no?, en que se asocia la quimioterapia a la radioterapia, acá en el cáncer de próstata, la quimioterapia es uno de los últimos esquemas que se da, ¿no?, cuando ya los otros tratamientos ya no han hecho efecto. Vamos a ver una serie de preguntas para terminar, que son directas realmente. No hay mucho que pensarlo acá. En términos generales, nos dicen el valor normal del antígeno prostático específico se expresa según la edad y se acepta un rango de, ya lo habíamos dicho, que el rango normal que se acepta para el PSA va de 0 a 4, ¿no?, nanogramos por mililitro. Bien, el resto se considera pues elevado. Un paciente de 65 años con prostatismo, tenemos, ¿no?, un paciente con una edad ya más o menos avanzada, que al tacto rectal presenta una próstata aumentada de volumen y con el antígeno prostático específico elevado. Entonces, la conducta a seguir es, tenemos un paciente con edad avanzada, que el tacto rectal está un poco crecido de la próstata, no nos dicen que está aumentada de consistencia ni que está pétrea, pero el PSA está elevado. Bueno, tampoco nos da un valor, ¿no?, pero elevado puede ser 30, puede ser un PSA 50, puede ser un PSA de 100. Entonces vamos a asumir como lo peor, ¿no?, un PSA, digamos, que esté pues en 100. Entonces la conducta a seguir es que vamos a sospechar un cáncer de próstata y simplemente tenemos que descartarlo, ¿no? Entonces la forma más exacta de llegar a ese diagnóstico pues es haciendo la biopsia, que dicho sea de paso es el único la patología es la única forma de confirmar el cáncer, ¿no? En este caso pues nos dicen una biopsia de próstata dirigida, que quiere decir que va a ser dirigida con ecografía, ¿no? La concentración plasmática de fosfatasa ácida puede estar aumentada de manera importante. ¿En qué caso? Dice, de un carcinoma prostático metastásico, de un sarcoma osteoblástico, de una ictericia obstructiva, de una enfermedad de Payet, de raquitismo. Habíamos mencionado que la fosfatasa ácida prostática pues es un marcador que se utilizaba, ¿no?, pero que actualmente pues no está en práctica, actualmente no es usada. Y bueno, si dosamos de fosfatasa ácida prostática, vamos a encontrar que está aumentada cuando el carcinoma prostático ya está avanzado, no ya está metastásico. En los otros no se va a aumentar de manera importante, en las otras patologías. Bien, ¿cuál de los siguientes enunciados concernientes a la enfermedad de la próstata es correcto? Es correcto, nos dicen, tanto la hiperplasia prostática nodular como el adenocarcinoma prostático raramente ocurren antes de los 35 años. Bien, habíamos visto que tanto el HEP como el NM de próstata ocurren en edad avanzada, ¿no? Entonces, raramente van a ocurrir antes de los 35 años. Eso es correcto. Dos,
La terapia endocrina es efectiva tanto en la hiperplasia prostática nodular, ¿no?, que es el HEP, como en el adenocarcinoma prostático. La terapia endocrina o la hormonoterapia, pues habíamos visto que es útil en caso del adenocarcinoma prostático en estadios avanzados, ¿no? Pero en HEP no está indicada pues una terapia endocrina o la hormonoterapia, solamente para el cáncer de próstata. La 3 nos dice la hiperplasia prostática nodular, ¿no?, que es la HEP, predispone al adenocarcinoma prostático. Eso es falso, ya lo habíamos mencionado que no hay ningún estudio que nos confirme eso. 4. Carcinoma prostático primario es usualmente de alto grado. No, generalmente los carcinomas prostáticos pues son primarios, ¿no?, que está localizado allí más en la próstata, son generalmente de bajo grado, ¿no? Y la 5, la mayoría de los adenocarcinomas prostáticos ocurren adyacentes a la uretra. Adyacente a la uretra, más bien, no, que es la zona de transición, ocurren la mayoría de las hiperplasias prostáticas benignas, ¿no? Los adenocarcinomas, ya hemos dicho, más que todo está en la zona periférica. Entonces la correcta pues sería la 1. Nos dice la siguiente pregunta: en relación al cáncer de próstata, señale lo incorrecto. ¿Es el tumor sólido más frecuente en el varón? Lo habíamos mencionado que es cierto. El 95% son adenocarcinomas, es verdadero. Es más frecuente en la población negra. Sí, lo habíamos mencionado que es un factor de riesgo, la raza negra. El PSA es un marcador específico del cáncer de próstata. Pues esta sería la incorrecta, ¿verdad? PSA es un marcador, no es un marcador específico, más bien, de lo que es cáncer de próstata. Y por último, el tacto rectal positivo obliga a la realización de biopsia con cualquier valor de PSA. Habíamos visto que el solo hecho de tener un tacto positivo sospechoso no es una indicación pues, de biopsia prostática. En relación a los estadios clínicos T1 y T2A del cáncer de próstata, podemos afirmar T1, T2, ¿no? Entonces estamos frente a un cáncer de próstata localizado, órgano confinado. Entonces, ¿qué nos dicen? La incidencia de efectos tóxicos graves por radioterapia es del 20%. La hormonoterapia está indicada si el PSA es menor de 10, ¿no? La hormonoterapia habíamos mencionado que está indicada en cáncer de próstata avanzado, ¿no? No tendría nada que ver el valor del PSA exactamente. La RTU o resección transuretral es la técnica quirúrgica de elección. Esa técnica habíamos mencionado más bien que es la técnica de elección para lo que es el HVP, ¿verdad? Y la radioterapia o la cirugía radical obtienen resultados similares. Habíamos mencionado que para efectos de las preguntas del examen consideramos a estos como igualmente efectivos, ¿no? Radioterapia igual a cirugía radical o prostatectomía radical. Eso sí es verdad. Por último, la cirugía logra más curaciones. Pues no, ¿no? Habíamos dicho que para efectos del examen esto no va a ser cierto. Entonces la respuesta sería la D. Bien. Y recordar que la radioterapia pues tiene efectos tóxicos graves, sí, pero no con ese porcentaje, no es bajo realmente ese porcentaje, pero no está exenta pues, de complicaciones. Puede producir, ya que se da la radioterapia ahí en esa zona, puede producir pues proctitis actínica, ¿no?, en lo que es la parte del recto, o cistitis actínica, ¿no?, en la parte de la vejiga. Bien.
Paciente de 66 años hospitalizado con hematuria, dolor óseo y retención aguda de orina. Al tacto rectal presenta próstata aumentada de volumen y consistencia dura. Entonces, hasta este momento pues estamos teniendo un paciente de edad avanzada en la que hay dolor óseo, retención urinaria, incluso hematuria, sangrado, ¿no? Y el tacto pues nos hace sospechar de un enema de próstata, ¿no? Por ser de consistencia dura. El dolor óseo nos hace sospechar de que podría haber de repente hasta metástasis. Entonces, ¿cuál de los siguientes exámenes auxiliares tiene mayor importancia en el diagnóstico? Entonces, habíamos mencionado que para el diagnóstico los primeros exámenes a solicitar, ¿cuáles son? Tacto rectal, que ya lo tenemos, y el dosaje pues del antígeno prostático específico, ¿no? Para empezar esos dos. Y pues creo que el PSA no nos daban, y eso es lo que debemos apostar o debemos marcar primero, ¿no? Después ya vienen los estudios de extensión, la tomografía, el resto de estudios para determinar más que todo ya el estadio, ¿no? Si es que está avanzado o no. El varón de 42 años, ¿no? Con el antecedente que su abuelo paterno murió por cáncer de próstata. Al tacto rectal se encuentra próstata normal, PSA en 4 y el PSA libre dicen 20%. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Acá es otro escenario clínico, ¿verdad? Es un paciente relativamente joven, bien que se nos ponen que el abuelo paterno, falleció de cáncer de próstata. Habíamos dicho que la asociación familiar sobre todo era con familiares de primer grado, ¿no? El abuelo en este caso sería pues sería una relación de segundo grado, ¿no? Que pues podría alejar un poquito la posibilidad del antecedente familiar. Aparte, el tacto rectal no está normal, el PSA está en el valor límite, un valor límite de 4, no está ni más arriba ni más abajo, y el PSA libre también está en valor límite, ni más arriba ni más abajo. Entonces acá pues se pueden hacer varias cosas en realidad, pero lo más recomendable en este caso es dar al paciente un curso antibiótico, que es generalmente pues se elige una quinolona, ¿no? Y se da durante 4 semanas. ¿Para qué? Para determinar y descartar, ¿no? Que esta elevación que está en 4 pues no sea por una prostatitis, no por una infección, y estar tranquilos, y le repetimos el PSA, ¿no? De repente dando el antibiótico esta cantidad de semanas, le repetimos el PSA pues resulta en 1 o en 2, y bueno, pues asumimos que esta elevación relativa del PSA es simplemente por la infección, ¿no? En el varón de 42 años pues un valor de PSA en 4 es para su edad es relativamente un poco elevada, entonces no podemos tampoco quedarnos tranquilos, ¿no? Si fuera un PSA pues en 1, 1,5, de repente no hiciéramos nada, pero para su edad, como les digo, pues está un poco elevada, entonces preferimos asegurarnos, dar antibiótico y repetir el PSA, ¿no? Si de repente el PSA repetimos y sigue en 4, o el PSA al contrario sube, ¿no? 5 o 6, pues ahí sí tomaríamos otra conducta, ¿no? Sospecharíamos un cáncer de próstata, y bueno, podría ser sometido incluso a una biopsia, ¿no?
Bien, en esta pregunta dice, ¿no? Un paciente de 65 años acude a consulta de urología al haberle sido detectado un PSA en sangre de 20. La ecografía muestra un nódulo de 2 centímetros localizado en el lóbulo izquierdo, en que la biopsia demuestra carcinoma. O sea, estamos frente a un cáncer de próstata, no a todas luces. El estudio de extensión no pone de manifiesto metástasis. Bien, o sea, no hay metástasis a distancia, no hay adenopatías sospechosas tampoco, ni invasión de órganos vecinos. Bien, entonces con esto podemos decir que estamos frente a un cáncer de próstata órgano confinado, ¿verdad? Cáncer de próstata localizado. Entonces, como bien le hicieron, ¿no? Le realizaron una prostatectomía radical. Y nos dicen cuál de los siguientes parámetros tiene importancia pronóstica en la prostatectomía radical, ¿no? Habíamos mencionado que los dos factores que tienen importancia pronóstica son principalmente la estadificación, ¿no? El estadio clínico, el estadio anatómico o estadificación anatómica en la pieza de resección y el score de Gleason. Bien, no se olviden que estos dos factores son pronósticos, tienen importancia pronóstica. Ok, ya estamos acabando, ¿no? En un paciente con cáncer de próstata confinado en la glándula prostática con Gleason inferior a 6 y PSA inferior a 10, son opciones terapéuticas indicadas las siguientes excepto. Entonces, una vez más, ¿no? Cáncer de próstata localizado, órgano confinado, con un Gleason que es bien diferenciado, ¿no? No había mencionado, y un PSA relativamente bajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor opción en este caso? Había mencionado que hay varias opciones, ¿no? En el tratamiento del cáncer de próstata, pero la prostatomía radical, la braquiterapia, la radioterapia externa o la vigilancia son formas pues, de tratamiento, más no el bloqueo androgénico, ¿no? O la hormonoterapia. Está contraindicado más bien dar hormonoterapia, hacer un tratamiento de bloqueo androgénico en lo que es pues, el cáncer de próstata localizado, órgano confinado. Bien, entonces esto sería todo por hoy. Esperamos que las ideas principales queden fijas. Como ven, las preguntas algunas son muy directas, tener los conceptos básicos claros, y con eso yo creo que pueden defenderse en la práctica clínica y cuando están frente a un examen. Bien, suerte.